As we once more look into the scriptures, Una vez más, al escudriñar las escrituras en esta mañana as we look in the book of Revelation, y al ver en el libro de Apocalipsis, the scripture was read in Revelation 18:4. la lectura que tuvimos hoy se encontraba en Apocalipsis 18:4. To come out of Babylon. El salir de Babilonia. The Bible tells us the call is given from heaven. La Biblia nos dice que el llamado que se hace en ese versículo viene del cielo. To come out of Babylon, Salir de Babilonia that you may not be partakers of her plagues. para que no seamos partícipes de sus plagas. But to understand about Babylon, Pero el entender acerca de Babilonia, we have to go to the beginning. tenemos que ir al principio de la historia de este mundo. Babylon not only represents doctrine, Babilonia no solamente representa una falsa doctrina, but also a false system. pero representa también un sistema falso. Now, in our evangelistic crusades, En nuestras cruzadas o campañas evangelísticas, we call a people out of Babylon. nosotros hacemos un llamado a la gente o al pueblo que salga de Babilonia. Out of churches that preach false doctrine. ¿Por qué? Porque todas las otras iglesias predican una falsa doctrina. But the reason why we call them out of those churches Pero la razón por la cual nosotros le llamamos a que salgan de esas iglesias, so they can learn the doctrine from the Bible. para que ellos puedan aprender la verdadera doctrina que viene de la palabra de Dios. But you see, the doctrine, in order to understand the doctrine of the Bible, Para nosotros poder comprender y entender la doctrina que viene de la Biblia, you also must understand the character of God. tenemos que entender también el carácter de Dios. The call of Babylon is not only to come out of false doctrine, El llamado a salir de Babilonia no es simplemente salir de una falsa doctrina, but also to come out of false understanding of the character of God. pero también salir del comprendimiento falso del carácter de Dios. That's why the angel lights the earth with his glory in Revelation 18:1. Por eso en Apocalipsis 18:1 vemos al ángel que desciende del cielo y con su gloria alumbra toda la tierra. Because just to preach good doctrine is not enough. Porque solamente el predicar buena doctrina no es suficiente. The issue in the great controversy is over the character of God. El meollo de la gran controversia está basado prácticamente acerca del carácter de Dios. That was the controversy in heaven, Esa era la controversia o fue la controversia en el cielo and that will be the controversy at the close of earth's history. y va a ser la controversia prácticamente al final de la historia de este mundo. Many teachers are talking about coming out of Babylon, Muchos maestros están enseñando a salir de Babilonia, but do they understand what Babylon is? pero ¿entienden ellos lo que Babilonia representa? What does it comprise? ¿Qué comprende ese llamado? The roots of Babylon. La raíz de Babilonia. We'll go to Genesis chapter 11. Vamos al libro de Génesis. Espero que todos podamos buscar en nuestras Biblias Génesis el capítulo 11. El primer libro de la Biblia, Génesis. Let's look at Genesis chapter 11 verse 9. Y vamos a leer Génesis capítulo 11 y el versículo 9. The Bible says, therefore is the name of it called Babel, because the Lord there confound the language of all the earth. La Biblia dice en el versículo 9, por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. So the roots of Babylon O sea, las raíces de Babilonia starts with Babel. comienzan ¿con quién? Con Babel, Babel's confusion. la confusión de Babel. Let's also look at Genesis chapter, the same chapter, Genesis chapter 11 verse 6. El mismo capítulo, vamos a leer ahora el versículo 6 de Génesis capítulo 11. It says here, and the Lord said, behold, the people is one, and they have all one language, and this they begin to do, and now nothing will be restrained from them which they have imagined to do. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra,
y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. So first we see Babylon means confusion. Primero ya vemos que Babilonia significa confusión. Babylon is also determined resistance to God's will. Babilonia también representa una resistencia determinada hacia la voluntad de Dios. And we see with Babylon is the beginning of the new world order. Y también vemos que Babilonia es prácticamente el comienzo de un nuevo orden mundial. Now, let me just stop here. You know, the people gathered together around that tower. Las personas se unieron o se unieron alrededor de esa torre de Babel cuando estaba siendo allí edificada. They were, according to God, to spread out to give the message. De acuerdo, estaban supuestos a esparcirse y llevar un mensaje. They were not to congregate in one area together. Ellos no debían de congregarse en una área específica. O sea, el mandato de Dios al principio era que debían esparcirse y llevar el mensaje del verdadero Dios. Well, if you read it on your own time, Genesis chapter 1, God tells Adam to be fruitful and multiply and fill the whole earth. Si usted lee el capítulo 1 de Génesis, prácticamente en la creación, Dios les dice a Adán y Eva que se multipliquen, que sean fructíferos y que se esparzan por toda la tierra. Ese fue el plan divino. We'll continue on. Continuamos. We see the origins of the new world order. Los orígenes del nuevo orden mundial. We see the king of Babel is Nimrod. El rey de Babel fue o se llamó Nimrod. Let's go to Genesis chapter 10. Vayamos a Génesis capítulo 10 Let's look at verse 9. y vamos a leer el versículo 9. That's right, brother. The Bible says he was a mighty hunter before the Lord, wherefore it is said, even as Nimrod the mighty hunter before the Lord. Hablando de Nimrod, del versículo 9 de Génesis 10, dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Verse 10. Versículo 10. And the beginning of his kingdom was Babel. Y fue el comienzo de su reino, ¿cuál? Babel. So who was the beginning of Nimrod's kingdom? Entonces, ¿quién fue el que inició prácticamente el reino de Babel? ¿Quién? Nimrod. Babel, which is Babel. Y fundó a Babel, que de ahí viene lo que nosotros conocemos como Babilonia. And we're going to see in a minute that this same system of having a man ruling over the people was introduced into Israel. Nosotros vamos a ver que este sistema de solamente un hombre gobernando sobre el pueblo fue introducido también en el pueblo de Israel. We're just going to summarize that. Basically, the New World Order started with Nimrod. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que está ahí en pantalla. El nuevo orden mundial prácticamente comenzó con Nimrod. Nimrod started a system where man would be ruling over the masses. Nimrod comenzó un sistema donde un hombre iba a gobernar, iba a ser como un dios, iba a gobernar sobre las masas en lugar de Dios. Eso fue prácticamente la mentalidad que tuvo Nimrod cuando fundó a Babel. Basically, this system was to be invested in one man. O sea, prácticamente este sistema iba a ser investido en un solo hombre. Monarchs, dictatorships Monarquías, dictaduras. are all copies of Nimrod's system. Todo eso son copias del sistema original creado por ¿quién? Por Nimrod. Nimrod's government was reproduced in Egypt, Babylon. El gobierno de Nimrod fue replicado, reproducido en Egipto con el faraón, en Babilonia, Greece and Rome. Medo-Persia, Grecia y Roma con
todos esos grandes hombres como Alejandro el Grande, etcétera, etcétera, y Roma con los césares romanos. There we go. Nimrod was the founder of the one world government. Nimrod fue el que establece prácticamente el fundador de un nuevo orden mundial o de una religión mundial. When the Bible says Nimrod was a hunter, La Biblia dice que Nimrod era un cazador, era un vigoroso cazador. it also meant that he killed people. Eso significa también que él mataba a gente, o sea, era un hombre sin escrúpulos, A persecutor un perseguidor of the innocent. de los inocentes. So let's look at 1 Samuel chapter 8. Vayamos a Primera de Samuel, mis queridos hermanos. Primera de Samuel, capítulo 8. First Samuel chapter 8, and let's look at verse 19. Vayamos a Primera de Samuel 8 y leeremos el versículo 19. Primera de Samuel 8, 19. It says, Nevertheless, the people refused to obey the voice of Samuel, and they say, Nay, but we will have a king over us. Noten la actitud del pueblo de Israel en los tiempos de Samuel, ahí lo vemos. Pero el pueblo no quiso oír la voz de ¿quién? De Samuel, que era el profeta escogido por Dios. Y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. That we also may be like all the nations, and that our king may judge us and go out before us and fight our battles. Noten lo que dice el versículo 20. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Look what the Bible says. Noten lo que dice la palabra de Dios. They wanted the king to judge them. Ellos querían un rey que los gobernara a ellos o que los juzgara a ellos. They wanted the king to lead them out into battle. Ellos querían que ese rey los condujera o los llevara a la guerra. And they wanted the king to fight all their wars. Y querían un rey que iba a pelear todas sus guerras por ellos. The question is, La pregunta es, they were trusting in whom? God or the king? ¿en quién ellos estaban confiando? ¿En Dios o en un rey? En a king. In the king. This was the beginning of the downfall of Israel. Esto fue prácticamente el comienzo, óiganlo bien mis queridos hermanos, de la caída de la nación de Israel. Let's look at verse 6. Vayamos al versículo 6. Yeah, same chapter. El mismo capítulo, Primera de Samuel 8, versículo 6, mis queridos hermanos. Notice they said, give us a king to judge us. Noten lo que ellos decían, ellos pedían, queremos un rey que nos juzgue. Verse 7. Versículo 7. And the Lord said unto Samuel, Hearken unto the voice of the people and all that they say unto thee, for they have not rejected thee, but they have rejected me, that I should not reign over them. Noten lo que le dijo el Señor en el versículo 7 a Samuel. Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a mí, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. So who did they reject? ¿A quién ellos rechazaron entonces? They rejected God as their ruler. Rechazaron a Dios como su gobernante, como su rey. Triste el pecado de Israel. So brothers and sisters, we see the beginning of the papacy right here. Aquí vemos prácticamente el comienzo del papado aquí en estos textos que estamos leyendo. Man in the place of God. El hombre en el lugar de Dios. And this was in God's church. Y esto se estaba llevando a cabo, esto que estamos leyendo, se estaba llevando a cabo en la iglesia del pueblo de Dios en aquel entonces. This was in the children of Israel. Esto era dentro del pueblo de Israel, The los hijos de people Israel, of God. el pueblo de Dios. And so since they accepted a king in place of God,
Desde que ellos aceptaron a un rey y lo pusieron en lugar de Dios, then they also accepted the heathen principle of having a king worship instead of God. y aceptaron también este principio ateo o este principio pagano, diríamos, de adorar un rey en lugar de Dios. And since you accepted that, you would be like all the nations that rejected God that have a king. Y si usted acepta ese principio, usted será como las otras naciones, o seríamos como las otras naciones que rechazaron a Dios y tuvieron un rey como su guía. And that would be the downfall of Israel. Y entonces eso sería prácticamente la caída de Israel. And when they said to Pilate, Y cuando le dijeron a Pilato, la We- nación judía, we will not have Christ reign over us. no queremos que éste, refiriéndose a Cristo, reine sobre nosotros. We accept Caesar in the place of Christ. Aceptamos a César en lugar de Cristo. Ellen White says they had withdrawn from the divine government. Ellos, dice la sierva del Señor, que ellos se divorciaron prácticamente del gobierno divino cuando dijeron o pronunciaron esas palabras. We'll skip that. We've read that already. So let's look at the apostolic church. Veamos un poquito acerca de la iglesia apostólica, o sea, la iglesia del Nuevo Testamento, los discípulos. Who was the head of the apostolic church? ¿Quién era la cabeza de la iglesia apostólica? ¿Quién, hermanos? Christ. Cristo. The head of the church is Christ. La cabeza de la iglesia es Cristo, de acuerdo a esos textos que aparecen ahí en pantalla. Efesios 1, 22 al 23, 5, 23 al 24. See, the church is Christ's body. La iglesia es el cuerpo de Cristo. When I belong to Christ, Cuando yo pertenezco a Cristo, I am the church. yo soy la iglesia. The church only exists as it abides in Christ. La iglesia solamente existe si nosotros somos parte de Cristo, o es parte de Cristo, o permanecemos en Cristo. So who was the one who directed the movements of the church on the ground? Y entonces, ¿quién dirige los movimientos de la iglesia aquí en la tierra? ¿Quién? ¿Quién, hermanos? The Holy Spirit. The Holy Spirit. El Espíritu Santo. So the Holy Spirit was the one directing the movements of the church on the ground. El Espíritu Santo está dirigiendo los movimientos de la iglesia aquí en la tierra. Christ was interceding for the church in the sanctuary. Cristo está intercediendo por su iglesia en el santuario celestial. And the angels were enabling the church to recover all the ground that had been lost. Y los ángeles están ayudando, colaborando con la iglesia para que recupere todo el terreno que se ha perdido. Maravilloso, toda la deidad está envuelta en el plan de la salvación, mis hermanos. Y nosotros somos parte de ello. No decimos amén, hermanos. So we see that the church also followed New Testament church order. Nosotros vemos que esa iglesia siguió ese orden establecido por Cristo que se encuentra en el Nuevo Testamento. Only as the church followed New Testament order could they move forward. Solamente si la iglesia sigue fielmente y a cabalidad el sistema establecido en el Nuevo Testamento, puede marchar y seguir hacia adelante. The papacy. El papado. They will see it. The Pope sitting in the place of God. El Papa sentado en el lugar de Dios. We see the Pope again, and another picture of the Pope, the Tower of Babel right here. Vemos esa foto ahí en la izquierda del papado, del Papa, y ahí vemos la parte de atrás, en el trasfondo vemos esa torre de Babel, allí. So the papacy El papado, hermanos, was the church, the apostolic church that apostatized from the truth. se convirtió en la iglesia apostólica que apostató de la verdad. And so the papal system was patterned after the system of Nimrod. O sea que el sistema papal
copió prácticamente el sistema de Nimrod. And so we had the man of the Pope ruling in the place of God as directing the church. O sea, tenemos en este caso a un hombre que se llama el Papa tomando el lugar de Dios y colocándose en lugar de Dios y dirigiendo la iglesia o el pueblo. So once more we have tyranny in the place of God. Una vez más, vemos la tiranía en el lugar de Dios o en lugar de Dios. When a few men control the church, Cuando unos pocos hombres controlan la iglesia, that creates abuse of power eso crea abuso del poder and no accountability. y no hay contabilidad, o sea, no se puede llegar a cuentas al respecto. This also creates idolatry, Esto también crea idolatría, where the people idolizes the man donde el pueblo o la iglesia idolatra al hombre en lugar de Dios. instead of God. That's against the first commandment. Eso está en contra del primer mandamiento que se encuentra en Éxodo 20 del 1 al 3. When a church looks to man for direction Cuando una iglesia mira al hombre por dirección and his teachings, y sus enseñanzas, that church is defined as a cult, esa iglesia está definida o se define como un culto. because a cult only follows man. Porque un culto solamente sigue a un hombre o al hombre. Any worship of man leads to idolatry, which leads to apostasy. Cualquier tipo de adoración hacia el hombre conduce a la idolatría, lo que esto conduce a la apostasía. And the reason why the children of Israel never left idolatry, because they were constantly trusted in man. Y la razón por la cual los hijos de Israel nunca abandonaron la idolatría es porque constantemente estaban confiando en el hombre. Let me just bring this closer to home. Vamos a traer esto un poquito más cerca de nosotros. We are not to place our trust entirely in man. No podemos colocar nuestra confianza enteramente en un hombre o en el hombre. Even if they use Bible and spirit of prophecy, Aunque ellos usen la Biblia y el espíritu de profecía, we are still to trust in God despite what that man says. hermanos, tenemos que aún confiar en Dios a pesar de lo que ese hombre diga. Just because someone speaks spirit of prophecy in Bible doesn't mean that they are right. Solamente o simplemente porque esa persona hable con la Biblia y el espíritu de profecía, eso no significa que están en lo correcto. Satan used scripture on Jesus. Satanás, ustedes recordarán que él usó las escrituras en Jesús. And he was trying to break up the relationship between Jesus and the Father. Él trató de destruir, de romper la relación que Cristo tenía entre él y su Padre. Your relationship is with God first Su relación debe ser con Dios primeramente and the church second. y la iglesia después. If the church interferes with that relationship with God, Si la iglesia interfiere con esa relación suya personal entre usted y Dios, then you have something similar to the papacy. usted está prácticamente cultivando algo similar al papado. Because the papacy says that unless you are saved by the church, you have no relationship with God. Porque el papado enseña que a menos que usted sea salvo por la iglesia, dice el papado, usted no tiene ningún tipo de relación con Dios. And if any church, and this is a principle, brothers and sisters, Esto es un principio muy importante, mis queridos hermanos. because a lot of churches will say, unless you're saved by coming to our church, you will not receive salvation. Porque muchas iglesias hoy enseñan y dicen, a menos que usted no sea miembro o venga a nuestra iglesia, usted no va a obtener la salvación. That is bringing the people into slavery underneath that church system. Eso es traer a la gente o a la iglesia bajo la esclavitud del sistema de esa iglesia.
The Bible says if the Son sets you free, you're free indeed. La palabra de Dios dice, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. That's a papal principle, brothers and sisters. Esto es un principio papal, mis queridos hermanos. Salvation comes by the church. La salvación viene por la iglesia, dice este sistema. The Bible teaches salvation comes through Christ. La Biblia enseña que la salvación es a través de Cristo Jesús. It does not say salvation comes by the church, it comes by Christ. No dice que la salvación viene por la iglesia, viene por Cristo. And let me just say this, any church outside of the papacy Cualquier iglesia fuera del papado says that you must have a relationship with the church instead of God. dice que usted debe tener una relación con la iglesia primeramente en lugar de Dios. Have not really come out of Rome, Esa iglesia en realidad no ha salido But- prácticamente de Roma, but it's still an extension of the Romish thinking. pero todavía sigue siendo una extensión de la doctrina papal. Notice what Pope Francis said on the Mass, during the Mass on May 15, 2014. Noten lo que el Papa Francisco durante una misa allí en Roma dijo en el 15 de mayo del año 2014. It says our Christian identity is belonging to a people, the church. Nuestra identidad cristiana pertenece a un pueblo, la iglesia. Without this, we are not Christian. Sin esto no somos cristianos. That's what Pope Francis said. Eso fue lo que el Papa Francisco quiso decir. ¿Qué quiso decir él con esas palabras, mis queridos hermanos? Now, is he right? ¿Está bien él? ¿Está en lo correcto? Well, if you believe that the salvation comes to the church, yes, he's right. Si usted cree que la salvación viene a través de la iglesia, él está en lo correcto. But if you believe Ephesians chapter 2, Pero si usted cree, mis queridos hermanos, Efesios capítulo 2, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. que por la gracia sois salvos y no de vosotros, It is the gift of God. sino que es el don de Dios, es un don de Dios. Whatever the Pope says doesn't even matter. No importa lo que el Papa diga, eso no interesa. Your faith does not rest on the Pope, it rests on God. Vuestra fe no descansa en el Papa, descansa en Dios. So, the history of the papacy, once more again, is repeated in God's church. La historia del papado una y otra vez se repite en el pueblo de Dios. In 1888, En 1888, again, the system of Nimrod el sistema de Nimrod nuevamente, shown in the papacy, revealed in the papacy, exactamente revelado en el papado, ese sistema, was again shown through the leadership of G.I. Butler and Uriah Smith. fue exhibido o demostrado en el liderazgo de dos hombres que se llamaban G.I. Butler y Urias Smith, Who rejected the 1888 message. que rechazaron el mensaje de 1888. Again, the church was again trusting in man. Otra vez vemos ahí en ese caso que la iglesia estaba confiando en el hombre. Again, once you have man in the place of God, Una vez más, cuando nosotros nos colocamos en el lugar de Dios o el hombre se coloca en el lugar de Dios, you have created idolatry usted crea la idolatría and you have created the papacy. y han creado el papado. Even if that church preaches the message, supposedly, Aunque esa iglesia supuestamente esté predicando el mensaje, they still have the mindset of the Babylon within them. todavía tienen en su interior la mente de Babilonia. That's very dangerous. Eso es muy peligroso, mis queridos hermanos. Very dangerous, brothers and sisters. We'll see in a little while. Ellen White says from Testimonies to Ministers, we're not going to read it all. Vamos a ver qué nos dice ahí el Espíritu de Profecía en Testimonios para los Ministros. No lo vamos a leer tal vez todo. She basically says the high-handed power that has been developed El poder que ha sido desarrollado
has made men like gods. ha hecho a los hombres como si fueran dioses. Notice she says, it is a curse wherever and by whomsoever it is exercised. Y noten lo que dice, es una maldición, bien sea que quien quiera que lo ejecute. Se refería al poder que estaba obteniendo la organización en aquel entonces. She also later on and says, when a man seeks to create dominion over his brethren, Y ella sigue diciendo, cuando un hombre busca el ejercitar el dominio sobre sus hermanos, feeling that he has the authority, dando a entender que ha sido investido con la autoridad to make his will the ruling power, para hacer su voluntad como el poder gobernante, that all you can hear is his voice, not the Holy Spirit. y noten lo que ella dice, aquellos que se dedican solamente a escuchar la voz de este hombre y no del Espíritu Santo, She says the best thing is to remove him. dice que lo mejor que se puede hacer es remover a esa persona de su cargo de autoridad. Eso está hoy muy común dentro de las iglesias del pueblo profeso de Dios, la autoridad. Basically, she says all the church leadership and the church are brethren. Dice ella que todos los miembros de la iglesia y los líderes, todos son hermanos, o todos somos hermanos. Says a man's position does not make him one jot or tittle greater in the sight of God. Dice que la posición de un hombre no lo hace a él ni una jota ni una tilde más grande en la vista de Dios. It is character alone that God values. Es el carácter solamente lo que Dios toma como valor o lo que Dios valoriza. Notice this next sentence, this next paragraph. Noten este próximo párrafo. When men who profess to serve God ignore his parental character, Cuando los hombres que profesan servir a Dios ignoran su carácter paternal and depart from honor and righteousness y se apartan del honor y la justicia in dealing with their fellow men, en tratar con sus compañeros o con sus hermanos, Satan exalts. Satanás es exaltado. Satan is happy when they do that Satanás se pone feliz cuando eso sucede, because he has inspired them with his attributes. porque Él los ha inspirado a ellos con sus atributos. She says, later on, she says, they are fallen in the track of Romanism. Y noten cómo ella termina esa cita. Ellos están siguiendo el camino del romanismo. Oh, brothers and sisters, they're preaching the message. Están predicando el mensaje, mis queridos hermanos, But they still have the mindset of Babylon. pero todavía tienen sus mentes de Babilonia. Let me ask you a question. This is a thought-provoking question. Esto va a ser una pregunta que voy a hacer, un pensamiento que va a provocar. If I call a person out of Babylon, Si yo llamo a una persona que salga de Babilonia and they saw Babylon in the world, y ellos vivieron o vieron a Babilonia en el mundo, and they came into the church, y vienen aquí a la iglesia o vienen a la iglesia and they see the same mindset of Babylon in the church, y ven la misma mentalidad de Babilonia en la iglesia, the question is, has that church truly come out of Babylon? la pregunta es, ¿ha salido verdaderamente esa iglesia de Babilonia? No, it has not. No, por supuesto que no. Brothers and sisters, we have to come fully out of that system. Hermanos, tenemos que salir completamente de ese sistema. Not only doctrinally, No solamente doctrinalmente hablando, but also the mindset must be shattered. pero también la mente puesta en el hombre debe ser completamente destruida. The spirit of Babylon must be broken in God's people. El espíritu de Babilonia debe ser roto completamente dentro del pueblo de Dios. The root of sin is selfishness. Hermanos, la raíz del pecado es egoísmo. And that has to be shattered within us. Y eso también tiene que ser quebrado, roto dentro de nosotros. We have selfishness in our hearts. Tenemos egoísmo en nuestros corazones. We can never receive the latter rain. De esa manera nunca podremos recibir la lluvia tardía. We can never stand without an intercessor. Nunca podremos estar de pie ante nuestro intercesor. We can never be prepared for translation. Nunca podremos estar preparados para la traslación.
We can never stand in the time of trouble. Nunca podremos estar firmes o de pie en el tiempo de angustia. And what showed the selfishness of Satan? ¿Y cuál es el egoísmo de Satanás? Was the cross. La cruz. The cross exposed selfishness for what it was. La cruz expone prácticamente ese pecado del egoísmo por lo que es en realmente eso significa. Selfishness is the will to kill God. El egoísmo es la voluntad para matar a Dios And to replace God with self. y para reemplazar a Dios por el yo. Basically, it goes on here. Sigue diciendo esa importante declaración. It says, no man is a proper judge of another man's duty. Ningún hombre es un juez propio de otro o de otro deber de otro hombre. She says, it is strange principles being established. Dice que se están estableciendo, sigue diciendo ella allí, está subrayado, se están estableciendo principios extraños In the control of minds and works of men by human judges. con respecto al control de las mentes y las obras de hombres a través de jueces humanos. Why she says strange principles? Porque ella habla de extraños principios, Because it's not principles with the word of God. porque no son principios que vienen de la palabra de Dios. That's why. Así es, por eso ella le llama extraños principios. It's not principles of scripture. No vienen de la escritura estos principios. It's the principles of the papacy. O sea, estos son principios que vienen ¿de dónde? Del papado. Briefly, in 1901, a call was called to reorganize God's church. En 1901 se hizo un llamado a reorganizar la iglesia de Dios. The work was to be divided in 3 divisions. La obra debía ser dividida en 3 divisiones. We're not going to go into that because for the sake of time. No vamos a entrar en todos esos detalles por causa del factor tiempo, But these 3 divisions were the pattern, the heavenly trio, God the Father, pero prácticamente estos principios eran siguiendo la norma de la divinidad. Dios el Padre, God the Son, Dios el Hijo God the Holy Spirit. y Dios el Espíritu Santo. In 1903, En 1903, that plan of organization was rejected. ese plan de reorganización en la iglesia fue rechazado. All 3 divisions were put in the power of the General Conference. Todas esas 3 divisiones fueron colocadas bajo el poder de la conferencia general. And this organization will be controlled by a few men. Y esta organización iba a ser controlada solamente por unos pocos hombres. Now, let me tell you something. When you have a system or a hierarchy, Cuando ustedes tienen un sistema, mis queridos hermanos, una anarquía, pattern una jerarquía, after the papacy, copiando prácticamente la jerarquía romana, apostasy spreads faster in that organization. la apostasía se riega más rápidamente en esa organización. If the head is sick, Si la cabeza está enferma, it will go all the way to the body. va a ir completamente a todo el cuerpo. That's what happened. Y eso fue lo que sucedió. So therefore, in 1903, the plan was reverted to 1888. Y entonces el plan de 1901 fue reversado y devuelto al 1888. And that system in 1888 rejected righteousness by faith. Y el sistema de 1888, para aquellos que conocen la historia adventista, fue el rechazo del mensaje de la justificación por la fe, Which Ellen White says was the third angel's message in verity. donde la sierva del Señor dice que era el mensaje del tercer ángel en su garante. This is dangerous. Esto es peligroso, mis hermanos, para que nosotros meditemos en este mensaje, en esta hora. But weren't they preaching the 3 angels' messages? Pero ¿no están predicando el mensaje de los 3 ángeles? But yet they rejected the third angel's message. Pero aún así rechazaron el mensaje del tercer ángel en ese entonces. Something's wrong with that picture. Entonces algo está pasando mal con este cuadro, ¿verdad?
Maybe they didn't understand the message Tal vez ellos no entendieron el mensaje en ese entonces, because they had the mindset of the papacy. porque tenían su mente similar a la del papado. Now, are we repeating history or not? ¿Estamos repitiendo la historia, sí o no? Well, we have to examine ourselves, brothers and sisters. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos, queridos hermanos. Question is, have we followed the papal and pagan system of leadership and organization or New Testament church order? La pregunta es la siguiente, meditemos en ella. ¿Hemos seguido un sistema de liderazgo papal o pagano o una organización similar o el orden del Nuevo Testamento? ¿Cuál hemos seguido, mis queridos hermanos? If we follow a system of centralization Si nosotros seguimos un sistema de centralización that puts the power of the church or organization in the hands of a few individuals, que pone el poder de la iglesia o la organización de ella en las manos de a unos pocos individuos, are we bound to reap the same results of ancient Israel and the leadership of 1888? estamos prácticamente doblegándonos a aceptar o a cosechar los mismos resultados del antiguo Israel o del liderazgo de 1888. If we do that, Si hacemos eso, that will be the undoing of us. estaremos haciéndolo para otros. Estamos terminando, exacto, con la obra que Dios nos dio. So get an honest assessment. Una asesoría honesta. Because we have to be honest with it. We have to be frank in looking at our condition. Nosotros tenemos que ser honestos, francos y mirar nuestra condición. We cannot continue with the same route of playing church and not see where we are wrong. Hermano, no podemos continuar con el jueguito de jugar a la iglesia y no saber dónde estamos parados. Can we honestly preach the three angels' messages? ¿Podemos nosotros honestamente predicar los mensajes de los tres ángeles While incorporating principles from the papacy to use on our brethren. mientras usamos o incorporamos principios del papado y los usamos en nuestros hermanos? Es una pregunta. ¿Podemos nosotros predicar un mensaje como tal? Our sister says, no, we can't. La hermana dice, no, no podemos. But even though we say that, we don't really believe that. Aunque digamos eso, en realidad no lo creemos a veces. There are many ministries that are proclaiming the three angels' messages. Hay muchos ministerios que están diciendo o propagando que ellos están predicando el mensaje de los tres ángeles, But yet they use the same principle of the papacy on their own brethren. pero usan el mismo principio del papado en sus propios hermanos. And yet they proclaim the message. Y entonces ellos proclaman el mensaje. If you preach the three angels' messages Si usted predica el mensaje de los tres ángeles and you retain the principles of the papacy, y usted retiene dentro de su organización los principios del papado, are you really preaching the three angels' message? ¿están ustedes verdaderamente predicando el mensaje de los tres ángeles? That's a question that has to be left with each one of us. Esa es una pregunta que debe quedarse en la mente de cada uno de nosotros en esta hora. It is no use calling a people from Babylon, out of Babylon, No tiene valor llamar a un pueblo a que salga de Babilonia while we have the spirit of Babylon. mientras nosotros tenemos el espíritu de Babilonia aquí adentro. Because as soon as you call those people out into the church, Mientras usted, tan pronto usted llama a esas personas que salgan de la iglesia, o de Babilonia diría, a la iglesia, they will walk out the back door. ellos van a salir por la puerta de atrás. And that's what has happened. Cuando vean la condición de la iglesia, eso es lo que está sucediendo hoy actualmente. So the call really has not done its work. O sea que el llamado no ha hecho su trabajo prácticamente. It says, can we truly call people out of Babylon while we retain a similar structure and spirit of Babylon? ¿Podemos verdaderamente llamar a un pueblo a que salga de Babilonia mientras retenemos una estructura similar y un espíritu similar al de Babilonia? ¿Sí o no? Do we really present justification by faith constantly before the people, or we present our brand of justification by faith? ¿Verdaderamente presentamos la justificación por la fe constantemente ante la gente
o presentamos una marca de justificación por la fe? See, a lot of people say we preach justification by faith, Muchas personas dicen, nosotros predicamos la justificación por la fe, but it's really lip service. pero no es solamente es un servicio o una obra de labios nada más. It is really righteousness by works. Es solamente en realidad justificación por las obras. And when you have righteousness by works, Y cuando usted tiene justificación por las obras, you have adopted the principle of the papacy. usted ha adoptado los principios del papado. As the papacy says, in order to come to Christ, you must do penance and you must worship Mary and you must worship all the saints. Porque el papado dice, para usted poder venir a Cristo, usted tiene que hacer penitencias, tiene que adorar a la Virgen María y tiene que adorar a todos los santos. In fact, a few years back, Tony Palmer said that the Catholic Church and evangelicals sign a document Tony Palmer dijo recientemente que la Iglesia Católica y los evangélicos, su organización, firmaron un convenio, un documento, that we agree on justification by faith. donde él decía que estamos de acuerdo en la doctrina de justificación por la fe. Let me ask you a question. Does the papacy really believe justification by faith? Déjeme hacerle una pregunta. ¿El papado cree en realidad lo que es justificación por la fe? So how could they sign that Y document? entonces, ¿cómo pueden ellos firmar un documento estando de acuerdo en esa doctrina? That's against the very principle of the papacy. Eso está prácticamente en contra del mismo principio que el papado proclama o que enseña. Notice what Ellen White says in Desire of Ages, Noten lo que la sierva del Señor dice en el Deseo de todas las gentes, page 309. página 309 en inglés. The greatest deception of the human mind in Christ's day was that a mere assent to the truth constitutes righteousness. La mayor decepción de la mente humana en los días de Cristo era el mero asentamiento de la verdad, que eso era constituido como una justificación. O sea, el creer veramente en la verdad. Eso fue la mayor tragedia o decepción en la mente del pueblo judío en los tiempos de Cristo. Continue on. Continuamos. It says, in all human experience, a theoretical knowledge of the truth has proved to be insufficient for the saving of the soul. En toda la experiencia humana, sigue diciendo esta declaración, un conocimiento teórico de la verdad ha probado ser insuficiente para salvar el alma. What she says, a theory. ¿Qué dice ella, hermanos? Una teoría de la verdad no va a salvar a nadie, en otras palabras. If I have a theory of how this church is to be built, Si yo tengo una teoría de cómo esta iglesia ha de edificarse, does that mean that the church building is up? ¿significa de que esa iglesia está edificando? It's just a theory, brothers. Es solamente una teoría. Theories can sound good, Las teorías pueden sonar bien, pueden sonar bonito, but theories do not give life to the believer. pero las teorías no le dan vida al creyente. Theories do not help with people struggling with temptation day in and day out. Las teorías no le ayudan a la persona que está luchando con la tentación de un día para el otro. Theories do not overcome real sin in this age. La teoría no da la victoria sobre el pecado en este tiempo en que estamos viviendo. Continue on. Continuamos. A jealous regard, what is termed theological truth. You see, Go ahead. Finish up. often accompanies of hatred of genuine truth as made manifest in life. Una disposición celosa por lo que la terminología teológica de la verdad a veces acompaña un odio de la verdad genuina como se manifiesta en la vida. O sea, en otras palabras, lo que esa cita quiere decir, que a veces con nuestra forma de actuar, nosotros estamos negando la verdad, si solamente tenemos la teología de ella. So that means, brothers and sisters, there could be someone holding to a theory of, Aunque nosotros podemos estar aferrándonos allá a la teoría of the third angel's message del mensaje de los tres ángeles and hate someone who's actually practicing it.
pero odiamos a alguien que verdaderamente lo está practicando en su vida. Let's go to the next quote. Vayamos a la próxima cita. She says the third angel's message will not be comprehended. El mensaje del tercer ángel no será comprendido, dice ella en Review and Herald, mayo 27, 1890. It will be called a false light by those who refuse to walk in its advancing glory. Será llamada una falsa luz por aquellos que rehúsan caminar en su gloria que avanza. Why would it be called a false light? ¿Por qué va a ser llamado el mensaje del tercer ángel como una falsa luz? ¿Por qué? Because they had a theory of the truth. Porque solamente esas personas tienen una teoría de la verdad. They did not actually had an experience with the truth. No, en realidad nunca han tenido una experiencia con la verdad. In conclusion, Y en conclusión, Luther said that the rise and fall of the church is on the article of justification by faith. el Lutero dijo que el levantamiento y la caída de la iglesia está sobre el artículo de justificación por la fe. He was right. Él tenía razón. Rome fell because of rejecting that truth. Roma cayó porque rechazó esa verdad. And likewise, every church that rejects that truth will fall. Y también toda la iglesia que rechace esa verdad va a caer o caerá. Luther says the church falls and rise on the article of justification by faith. Lutero dijo que la iglesia se levanta o cae en el artículo o en el tema de justificación por la fe. Every principle of justification by faith renounces every principle of the papacy. Cada principio de justificación por la fe renuncia a cada principio del papado. Only by accepting, preaching, and experiencing justification by faith Solamente por aceptar, predicar y experimentar la justificación por la fe, individually and corporately, individualmente y corporativamente, can the church fulfill Revelation 18:4. puede la iglesia cumplir Apocalipsis 18:4, o sea, salir de Babilonia. That's the message, brothers and sisters. Ese es el mensaje para nosotros hoy, mis queridos hermanos. So it is very important Es muy importante, mis queridos hermanos, that we have experience with God. que tengamos o desarrollemos una experiencia personal con Dios. We only dealt with the structure of Babel. Nosotros solamente tocamos en la estructura de Babilonia, But worse than the structure pero peor que la estructura is the spirit of Babel. es el espíritu de Babilonia. Because you can have the right structures. Porque usted puede tener las estructuras correctas, But if you have the faults, if you have the spirit of Babel, pero si usted tiene el espíritu de Babilonia, everything that is good will turn into evil. todo lo que sea bueno se va a convertir en malo. And in closing, let me leave you with this. The carnal mind is at enmity with God's law. Déjeme decirle esto, hermanos. La mente carnal está en enemistad con la ley de Dios. The papacy is at war with God's law. El papado está en guerra contra la ley de Dios. The papacy and the carnal mind are the same thing. La mente carnal y el papado son prácticamente lo mismo. They both war against God's law. Ambos pelean contra la ley de Dios. The papacy is just the outward manifestation of the carnal mind. El papado es prácticamente una manifestación así que todo el mundo lo ve, pero es una manifestación de una mente carnal. And the reason why the papacy still stands, I believe, Y yo creo que la razón por la cual el papado todavía sigue en pie, because God's people have not come out of Babylon. porque el pueblo de Dios todavía no ha salido de Babilonia. When God's people come out of Babylon, Cuando el pueblo de Dios salga completamente de Babilonia, the papacy falls. el papado caerá. The reason why the papacy stands is because we still hold on to that mindset. La razón por la cual el sistema de papal todavía permanece en pie es porque tal vez nosotros todavía estamos aferrados a esa mentalidad o a ese sistema papal. With that, let's kneel for prayer. Con eso de pensamiento vamos a ir de rodillas para orar, por favor.
Dear Heavenly Father, Querido Padre Celestial, Father, help us to know what it means to come out of Babel. Padre Celestial, ayúdenos a ver lo que significa salir de Babilonia. The worst thing that can happen to God's church is that they're self-deceived. Lo peor que le puede suceder a la iglesia de Dios es estar engañada a sí misma. The worst thing is for someone who thinks that other people are deceived, that he's not deceived when he really is. Lo peor que le puede suceder a un ser humano es pensar que otros están engañados y no él. Father, help us. We ask that you will remove the deception that has been placed over our minds. Padre, le pedimos que usted remueva la decepción que ha sido colocada en nuestras mentes. We pray that the light of the cross will shatter Oramos para que la luz the the light of the cross, yeah, que la luz de la cruz will shatter the misconception of God. sea destruya el concepto erróneo que se tiene de Dios. We ask that you will bless the food that we will soon partake of. Padre, oramos también por los alimentos que hemos de compartir a continuación. We ask it all in the name of Jesus, we pray. Le pedimos todas estas cosas en el bendito nombre de Jesús. Amen. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, les voy a pedir por favor de que mantengamos nuestra compostura. Recordemos que estamos